Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Análisis Estadístico Multivariante. En este vídeo vamos a explicar la extracción de factores en el análisis factorial. Va a ser un vídeo muy teórico porque necesitamos conocer toda la teoría que hay detrás en la extracción de factores para en los próximos vídeos poder hacer ejemplos e interpretar correctamente todos los resultados que obtengamos. Entonces vamos a comenzar. ¿Cuándo aplico yo la extracción y rotación de factores? Pues lo primero que tengo que ver es que el análisis factorial es una técnica apropiada para analizar los datos que tengo. Y una vez tenemos que es adecuado realizar ese análisis factorial, pues selecciono el método más adecuado de extracción de factores. Para ello tenemos diversos métodos que cada uno de ellos pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Para seleccionar el método adecuado tenemos dos aproximaciones principales que son métodos donde no se conoce la distribución y métodos basados en conocimiento de la distribución. Básicamente dividimos los métodos en conocemos la distribución o no conocemos la distribución. Pero nosotros en este vídeo nos vamos a centrar de los métodos que no se basan en la distribución. En estos métodos, a su vez, tenemos dos métodos que son, digamos que los principales. El análisis factorial de componentes principales y el análisis factorial de ejes principales. Estos dos métodos que vamos a ver están basados en la descomposición de la matriz de covarianzas, que recordad que tiene esta descomposición de aquí que vimos en vídeos anteriores, y la descomposición de la matriz de correlaciones, que es esta aquí, que también vimos en vídeos anteriores. ¿Qué ocurre? Que la descomposición de la matriz de covarianzas se utiliza cuando trabajamos con la variable X. Sin embargo, la matriz de correlaciones se trabaja con ella si la variable está estandarizada, que en este caso, la hemos denotado como Y. Comenzamos con el análisis factorial de componentes principales. Este método consiste en estimar las puntuaciones factoriales mediante las puntuaciones tipificadas de las primeras k componentes y la matriz de cargas factoriales mediante las correlaciones de las variables originales con dichas componentes. La ventaja de este método es que siempre proporciona una solución. Y el inconveniente de este método es que al no estar basado en el modelo de análisis factorial, pues nos puede llevar a estimadores muy sesgados de la matriz de cargas factoriales. Especialmente cuando las variables tienen unas comunalidades bajas. Después tenemos el análisis factorial de ejes principales. Este método está basado en la identidad fundamental del análisis factorial, que es esta que os he colocado aquí. Sustituyendo la matriz de correlaciones poblacionales RP por las correlaciones muestrales R, pues tenemos esta otra relación de aquí abajo. Respetando la expresión anterior, el método es iterativo y consiste en alternar una estimación de la matriz de especificidades phi con una estimación de la matriz de cargas factoriales A. Entonces, recordad que lo importante que tenemos que tener en cuenta de estos dos métodos es que el análisis factorial de componentes principales siempre nos va a dar una solución, pero que tiene unos inconvenientes si tenemos comunalidades bajas. Y el análisis factorial de ejes principales, acordaros que es un método iterativo y que se basa en la identidad fundamental del análisis factorial. Y después tenemos otros métodos de extracción de factores. Por un lado tenemos los mínimos cuadrados no ponderados. Es un método de extracción que minimiza la suma de los cuadrados de las diferencias entre las matrices de correlaciones observada y reproducida, ignorando los elementos de la diagonal. Después nos encontramos los mínimos cuadrados generalizados, que es otro método de extracción que minimiza la suma de los cuadrados de las diferencias entre las matrices de correlación observada y reproducida. Que, como veis, es prácticamente igual que el anterior,
Sin embargo, en el primero ignora los elementos de la diagonal y aquí no los ignora. Luego tenemos el método de máxima verosimilitud, que es otro método de extracción que proporciona las estimaciones de los parámetros que con mayor probabilidad han producido la matriz de correlaciones observada, asumiendo que la muestra procede de una distribución normal multivariante. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, es decir, el método de máxima verosimilitud tenemos que tener en cuenta que asume que la muestra procede de una distribución normal multivariante. Y luego otros métodos que podemos encontrar es el método alfa y el método imagen. A continuación vamos a ver si tenemos que usar la matriz de correlaciones o la matriz de covarianzas y si el resultado del análisis puede cambiar si seleccionamos una al seleccionar la otra. Entonces, importante es que este apartado, el 1.7.4, solo es válido cuando se aplican los métodos de extracción, componentes principales, ejes principales y análisis imagen. Por tanto, si tomamos uno de los otros métodos, esto que os voy a contar ahora no es válido. ¿Cuándo uso la matriz de correlaciones? Se usa cuando las variables originales están en escalas diferentes. Por ejemplo, una variable en kilogramos y la otra en metros. Normaliza las variables, es decir, normalizar es poner la misma escala en todas las variables. Entonces, normaliza esas variables antes de calcular los componentes. Y por último, es más común en análisis factorial porque permite comparar variables sin importar sus unidades. Y luego usaríamos la matriz de covarianzas cuando las variables están en la misma escala o si queremos preservar la magnitud original de las variaciones. Da más peso a las variables con mayor varianza. Por ejemplo, si una variable varía mucho más que las otras, influirá más en los componentes. Entonces, el resultado de usar la matriz de covarianzas o la matriz de correlaciones sí que puede cambiar. Los autovalores y autovectores de la matriz van a estar influenciados por las escalas y magnitudes originales de las variables. Entonces, variables con mayor varianza tendrán más influencia en los factores extraídos. Por eso, cuando las variables están en escalas diferentes, usar la matriz de correlaciones es la práctica más conveniente. Y aquí os he puesto una comparación de los distintos métodos. Entonces, si las comunalidades son altas, todos los procedimientos van a dar la misma solución. Cuando las comunalidades son bajas para alguna de las variables, el método de componentes principales tiende a dar soluciones muy diferentes al resto de métodos. Si el número de variables es alto, las estimaciones de la comunalidad tienen menos influencia en la solución obtenida y todos los métodos tienden a ofrecer el mismo resultado. Y si el número de variables es bajo, todo depende del método utilizado para estimar las comunalidades y de si estas son altas más que el método utilizado para estimarlas. Y por último, pues nos habla de robustez. Entonces es más robusto utilizar un método para el modelo de factores comunes. El único problema puede ser la falta de convergencia del método utilizado. Importante de todo esto, pues los 4 primeros puntos. Cuando las comunalidades son bajas y altas, ¿qué me conviene hacer? Y cuando el tamaño de variables es alto o es bajo, también ver qué me conviene mejor hacer. Entonces, una vez que extraemos o procedemos con la extracción de factores, tenemos que determinar el número de factores para el análisis factorial. Entonces, la matriz factorial puede representar un número de factores superior al necesario para explicar la estructura de los datos originales. Generalmente hay un conjunto pequeño de factores que suelen ser los primeros que contienen casi toda la información. El resto de factores pues suelen contribuir relativamente poco. Bien, pues tenemos diferentes reglas y criterios para determinar el número de factores que debemos conservar. Y nos vamos a centrar en 4, que digamos que son los más importantes. La determinación a priori es el criterio más fiable si los datos y las variables están bien elegidos. Y el investigador conoce la situación, pues lo ideal es plantear un análisis factorial con una idea previa de cuántos factores hay y cuáles son. La determinación a priori, pues es el criterio más fiable, pero el inconveniente es que tenemos que conocer sí o sí la situación y tener toda la información previa para
poder determinar el número de factores que nos hacen falta. Luego tenemos la regla de Kaiser. Esta simplemente lo que hace es calcular los valores propios de la matriz y toma como número de factores el número de valores propios mayores que la unidad, es decir, mayores que 1. Aquellos autovalores que son menores que 1, pues no los tiene en cuenta. Después tenemos el criterio del porcentaje de la varianza. En este caso, este criterio pues consiste en tomar como número de factores el número mínimo necesario para que el porcentaje acumulado de la varianza explicada alcance un nivel satisfactorio. Esto es que alcance entre el 75% y el 80%. Tiene la ventaja de que se puede aplicar también cuando la matriz analizada es la de varianzas y covarianzas, pero no tiene ninguna justificación teórica o práctica. Y después tenemos el criterio de sedimentación, que esto simplemente es una representación gráfica. Es decir, para poder aplicar el criterio de sedimentación voy a tener que obtener una gráfica. En esta gráfica nos aparecen los factores que están en el eje de abscisas y los valores propios en el de ordenadas. Los factores con varianzas altas suelen diferenciarse de los factores con varianzas bajas y se puede conservar los factores situados antes de ese punto de inflexión. Y bueno, aquí como curiosidad, pues nos dice que en simulaciones el criterio ha funcionado bien, tiene el inconveniente de que depende del ojo del analista, que al final tú observas la gráfica y decides cuántos factores te son útiles para tu análisis. Y con la determinación del número de factores, pues acabaríamos este vídeo teórico de la extracción de factores. Así que ya sabes, si este vídeo te ha parecido útil, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para más contenido. Si tenéis cualquier duda, podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales o por correo electrónico. Nos vemos en el próximo vídeo.